Hola, este video tiene por finalidad explicar ejercicios de ondas. Entonces aquí el ejercicio nos dice lo siguiente, mira, las partículas de un medio efectúan 8 oscilaciones en un tiempo de 2 segundos y la onda tiene una rapidez de 5 metros partido por segundo. Nos piden calcular la longitud de onda. Entonces aquí yo voy a anotar los datos. Número de ciclos, fueron 8 ciclos. ¿En cuánto tiempo? En 2 segundos. La rapidez, 5 metros partido por segundo. Y la longitud de onda debemos calcular. Recordando esta expresión, tenemos longitud de onda por frecuencia, nos va a dar la rapidez. Como yo quiero calcular la longitud de onda, tengo que despejar. Entonces la frecuencia pasa dividiendo. Y llegamos a esta expresión. Reemplazando, entonces nos quedaría, en este caso, 5 metros partido por segundo, pero no tengo este valor de la frecuencia. Entonces aquí vamos a escribir, mejor dicho, ya está ahí puesto que la frecuencia es el número de ciclos y lo divido por el tiempo determinado. Reemplazando los valores, 8 ciclos y lo divido por el tiempo determinado que son 2 ciclos, realizo la división y eso nos daría un valor de 4 Hz. Y ahora sí estoy en condiciones de calcular este valor. Escribo ahí los 4 y aquí escribo la unidad. Realizo esta división. 5 lo divido por 4. Entonces aquí colocamos 5 dividido por 4, 1,25. Entonces ahí escribo 1,25. Y yo sé que la longitud de onda nos va a dar metros. Entonces ahora vamos a explicar por qué da metros. Entonces tengo que desarrollar la unidad. Vamos a explicar el por qué. Entonces acá tomamos metros partido por segundo y lo divido por hertz. En la parte de arriba no puedo hacer nada en el numerador. Metros partido por segundo. Denominador, yo sé que hertz puedo escribirlo 1 partido por s. Entonces ahora esto que está aquí lo transformo en una multiplicación, pero debo invertir lo que está abajo. Nos queda de esta forma. Simplifico y queda metros partido por 1. Y algo lo divido por 1, el resultado da algo, que en este caso es metro. Y ahí tengo y puedo demostrar la unidad de la longitud de onda. Esta es una forma de calcular la longitud de onda utilizando qué elementos, rapidez y frecuencia. ¿Habría otra forma? Lo hay. Otro camino. Lo vamos a explicar para que ustedes puedan utilizar más elementos. Entonces aquí la otra forma es rapidez en longitud de onda partido por periodo. Entonces nuevamente nuestra palabra ahí hay que despejar y nos queda longitud de onda es rapidez por periodo. Entonces aquí nosotros hicimos este cálculo, ¿ven? Aquí hicimos esta como nube podríamos decir y tenemos que recordar que el periodo es 1 partido por la frecuencia.
Y como teníamos estos datos anteriores, entonces acá nos queda un ciclo, lo divido por 4 Hz. Realizamos esta división. Vamos aquí, borramos esto y tenemos 1, lo divido por 4. Nos queda 0,25 y ahí tenemos 0,25 segundos. Reemplazamos en la ecuación de arriba, aquí, y realizamos la multiplicación. Nuevamente, borramos aquí, era 5 por 0,25 y llegamos al valor de la longitud de onda de otra forma. Por supuesto que ustedes tienen más de un camino para desarrollar los ejercicios. Aquí yo presento otra forma y la finalidad es que utilicemos todos los elementos de las ondas. Longitud de onda en este caso, la rapidez, la frecuencia, el periodo. Y cómo podemos calcular una cosa u otra dependiendo de lo que nos están pidiendo y de los datos que uno tenga. ¿Ya? En este caso teníamos número de ciclos, tiempo determinado y rapidez y calculamos la longitud de onda. Ya agregamos esta otra forma para incorporar acá el periodo y poder calcularlo a través de la frecuencia y ocupar esta expresión que está aquí. Ahora vamos a pasar a otro tipo de ejercicios, en la cual tenemos una figura. ¿Ven? Aquí tenemos una figura. Y nos dice ahí el enunciado, una onda recorre una distancia de 6 metros, vean, de 6 metros, ya el enunciado nos entrega, nos otorga algo, 6 metros, y efectúa ¿cuántos ciclos? 3 ciclos. Y aquí está la figura. Nosotros también podríamos contar aquí, partimos desde aquí, del punto A, marcamos un ciclo, aquí podríamos marcar el otro ciclo, vamos a colocar la palabra ciclo, y aquí finalmente llegamos al otro ciclo, ¿ven? Y nos preguntan, ¿cuál es el valor de la amplitud? Entonces aquí tenemos que mirar, tenemos amplitud, dijimos, mire, la amplitud es el desplazamiento máximo con respecto al punto de equilibrio. En este caso, este es el punto de equilibrio. Entonces tenemos, se desplaza hacia arriba y también se desplaza, hay un desplazamiento hacia abajo. Entonces aquí nos vamos a quedar con la parte positiva. Entonces decimos, mire, la amplitud, porque nos preguntan cuál es el valor. ¿Cuál es el valor? No tenemos que hacer ningún cálculo, en este caso es 10 y tenemos que fijarnos en la unidad, que en este caso, para este ejercicio, la unidad es centímetro. ¿Alguien me podría decir, pero qué ocurre con este valor si yo quisiera elegir eso? Recuerda que esto es valor, esto es valor absoluto y siempre es positivo. El signo menos que yo tengo aquí nos está indicando que esto se desplaza, hay un desplazamiento hacia abajo, se desplaza hacia abajo. Pero ¿cuánto es lo que se desplazó? En este caso son 10, tengo que fijarme en este número. Valor absoluto. Y ahí tengo la respuesta. No debo desarrollar ningún o realizar ningún cálculo. La información está en la figura. Hay varios o muchos ejercicios que la figura entrega los resultados. Hay que mirar ahí, agudizar un poco el ojo ahí y mirar bien la figura y qué datos puedo yo destacar de ella o descubrir.
Viene la segunda pregunta. ¿Cuál es el valor del periodo? Y nosotros sabemos que el periodo es el tiempo que se demora cuando se completa un ciclo. Entonces aquí yo podría seguir aquí un ciclo, ahí lo tengo, y voy a parar ¿dónde? En este número que está aquí, ¿ven? Voy a parar en ese punto, en el punto B. ¿Y cuánto es el tiempo? En este caso es 4, y debo fijar en qué unidad, en este caso segundos. Entonces el periodo es 4 segundos. Alguien me podría decir, pero si yo me quiero fijar en otro tramo, ¿lo podría hacer? Claro, si tú quieres trabajar en el, por ejemplo, si alguien quiere trabajar con el tramo intermedio, aquí, porque marca ahí, entonces marca el otro ciclo, vamos a colocar otro color, entonces yo hago esto, ¿ver? Aquí, y partí del punto B hasta el punto C. ¿Y cuántos segundos hay? Hay 4, ¿ves? Alguien me podría decir, yo podría utilizar el último tramo, también lo podría utilizar, vean, marcan ahí de dónde partió, del punto C, y llego al punto D. ¿Cuántos segundos hay? 4 segundos. Y ahí tengo el periodo. Entonces ustedes pueden trabajar con distintos puntos de la onda. Esa decisión la toma la persona que está desarrollando el ejercicio. Ya, tendríamos aquí nuestra segunda respuesta. Vean, la pregunta es bien clara. ¿Cuál es el valor tanto de la amplitud como el periodo? No es necesario realizar un cálculo. La información estaba en la figura. Ahora viene la tercera pregunta. Y aquí nos dicen, mire, calcular. Cambia ahora, ¿ven? Tengo que calcular el valor de la longitud de onda. Entonces yo voy y tomo esta información, ¿ven? Como estoy hablando de un elemento espacial que es distancia, entonces tengo que tener presente aquí esta unidad, ¿ven? Metros. Distancia. Y esta parte de aquí también es importante. 3 ciclos fueron efectuados en esa distancia. Entonces aquí yo tengo la siguiente forma de resolver el ejercicio. Yo podría dibujar un tramo ahí, vean, dibujo un tramo, y este tramo parte de 0 metros hasta 6 metros. Como dicen que hay 3 ciclos, yo lo podría dividir en 3 partes. Se podría dividir en 3 partes iguales. Ahí, aquí y acá. Como hay 3 metros y en 3 partes iguales, entonces aquí tendríamos 2 metros, aquí tendríamos 4 metros y aquí 6 metros. Y aquí tendría un ciclo, otro ciclo y aquí otro ciclo. Entonces la longitud de onda para este caso sería, que es la distancia que recorre la onda en un ciclo, 2 metros, o podría utilizar el espacio del medio. Entonces la longitud de onda podría ser 2 metros y aquí podría ser 2 metros. Y utilizo para resolver el ejercicio, estoy utilizando un dibujo. Una forma de poder explicar o calcular la longitud de onda utilizando un dibujo. También podría utilizar una expresión matemática. Alguien me podría decir, bueno,
Hay una expresión matemática para resolver esto que está aquí. Y recordando nuevamente, aquí la palabra recordar es importante, del video de ondas en cuanto a materia, nosotros teníamos y decíamos, mire, la distancia total va a ser igual al número de ciclos por la longitud de onda. Y como yo quiero calcular esta parte de aquí, tengo que despejar. Entonces nos va a quedar distancia total, lo divido por el número de ciclos, nos va a dar la longitud de onda. Ahora, yo tengo estos datos, tengo la distancia total y el número de ciclos, entonces nosotros vamos al enunciado del ejercicio, vamos al enunciado y aparecen aquí estos datos, ven, ahí están. Los marco y escribo, aquí podría escribirlos por acá, tenemos un espacio, distancia total, 6 metros. ¿Cuántos ciclos? 3. Entonces eso nos va a dar una longitud de onda de ¿cuánto? De 2 metros. Y aquí tengo el desarrollo del ejercicio utilizando una expresión matemática. Y aquí tengo el desarrollo del ejercicio utilizando un dibujo. Puedo llegar al mismo resultado. Entonces aquí ya tendríamos resuelta esta. Nuevamente aquí aparece esta palabra, ¿ven? Calcular. Entonces tengo que buscar la forma de calcular la frecuencia. Entonces ustedes, nuevamente, tenemos que recordar, ¿ven? ¿Cómo se calcula la frecuencia? Entonces nosotros utilizamos ahí frecuencia es número de ciclos y lo divido por el tiempo determinado. Esta información de aquí, ¿aparece en algún lugar? ¿De dónde la puedo sacar? ¿Dónde estará? ¿O dónde está en realidad? Entonces aquí vamos a lo anterior y buscamos. Tengo el número de ciclos, aquí está, ¿ven? Y el tiempo determinado está aquí, que es el tiempo total. Está en la figura, está en este sector aquí, ¿ven? Ese es el tiempo determinado. El tiempo total, voy a trabajar con el tiempo total porque son 3 ciclos y para 3 ciclos ese es el tiempo total. Entonces estaba en la figura. Reemplazamos aquí 3 ciclos y se divide por el tiempo total que son 12 segundos. Nuevamente tengo que realizar esta división. Nos queda, borramos aquí, 3 se divide en 12, 0,25. Entonces aquí colocamos 0,25 y ya sabemos que esto es ciclos partido por segundo hertz. Y aquí tengo el valor de la frecuencia utilizando 3 ciclos. El tramo completo, ¿ven? Tramo completo, 3 ciclos. Tramo completo, hasta aquí. Nuevamente, la pregunta, ¿hay otra forma? Entonces aquí, nuevamente, recordar que la frecuencia es 1 partido por el periodo. Entonces aquí tengo un ciclo y lo divido por el periodo. ¿Y cuánto es el periodo? Vamos aquí y tenemos la respuesta acá a nuestra pregunta, 4 segundos, que lo sacamos de la figura. Entonces acá nos queda 4 segundos. Realizamos la división de estos números
1 se divide en 4 igual 0,25 ahí. ¿Y qué unidad? Hertz. Hertz. Y tengo nuevamente la frecuencia. De otra forma, ¿ven? Ahora, avancemos. Nos piden calcular la rapidez. Nuevamente, calcular la rapidez. El valor de la rapidez. Entonces aquí, nuevamente, la palabra recordar. Rapidez es distancia partido por tiempo. En este caso sería la distancia total partido por el tiempo total. Distancia total fueron 6 metros. Y el tiempo total, nuevamente vamos a la figura. Porque la distancia total está con 3 siglos, entonces el tiempo también tiene que ser con 3 siglos, que en este caso es 12. Realizamos la división. Y eso nos da 0,5 metros partido por segundo. Y ahí tengo el valor. ¿Habría otro camino? Nuevamente, recordar que la rapidez es la longitud de onda partido por el periodo. Longitud de onda, ¿cuánto es? 2 metros. Entonces aquí, y el periodo en este caso es 4 segundos. Realizamos la división. .5 metros partido por segundo. Y ahí llegamos a nuestro valor. Podría haber un tercer camino. Nuevamente, recordar, la rapidez es longitud de onda por frecuencia. Longitud de onda, 2, y la frecuencia, tenemos el valor 0,25 Hz. Entonces aquí nos queda metros por realizamos esta multiplicación. Dos por 25 y llegamos al valor de 0,5 metros partido por segundo. Alguien me podría decir, bueno, ¿y esto por qué de aquí podemos pasar a esto? Entonces colocamos unidad, escribo los metros por hertz. Entonces yo sé que metros por, y la unidad de frecuencia lo puedo escribir 1 partido por segundo, y eso nos va a dar metros partido por segundo. Y ahí llego a la unidad que teníamos. Entonces, si ustedes se fijan, para calcular la rapidez, puedo tener, o tengo en realidad 3 caminos, y dependiendo los datos, es el camino que utilizo. Es importante que ustedes tengan presente que puedo
De este dibujo yo puedo trabajar con los 3 ciclos, tramo completo, puedo trabajar con el tramo completo, vean. Si quiero puedo trabajar con el primer tramo o con el segundo tramo. Esa decisión la toma la persona que está realizando el ejercicio. Pueden llegar al mismo resultado. Ahora me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.